Tengo que decir primero, me enamoré de Croacia. Y eso que conocimos muy poco, pero ese poquito de este país en el mar Adriático me conquistó desde que llegamos. Viajamos a Dubrovnik y a Split, pero comencemos con Dubrovnik, que fue la primera ciudad que visitamos. Llegamos en crucero, así que contábamos con pocas horas para conocer lo que más podíamos. Caminamos por el viejo pueblo y hasta disfrutamos un rato de la playa. Si llegas en crucero, la ciudad vieja se encuentra a pocos minutos del puerto. Nosotros agarramos un autobús para llegar a la puerta de la ciudad vieja. Antes de entrar a caminar, temprano en la mañana, cuando aún estaba vacía la ciudad, nos deleitamos un rato con la vista al mar, con parte de la muralla de la ciudad y la fortaleza de San Lorenzo. Ahora sí, entremos a la ciudad vieja. Si eres fan de la serie Game of Thrones, quizás muchas imágenes aquí te parecen familiares. Y es porque parte de la serie se ha grabado en esta ciudad. Incluso, al visitar, podrás tomar uno de los tantos tours turísticos para conocer los puntos de grabación. Comenzamos el paseo por la calle principal. Perfecta primeras horas de la mañana para caminar con tranquilidad. Entre restaurantes y tiendas, llegamos a una iglesia y al ayuntamiento de la ciudad. Desde ahí, continuamos sin destino. Paseamos entre varios callejones que nos llevaban entre algunas casas y prácticamente bordeando la muralla, hasta regresar nuevamente a la calle principal. Nuestro siguiente punto fue la marina de la ciudad. Aquí nos aseguramos eso de que nos habían comentado cuando preguntábamos sobre playas. En cualquier lugar, la gente se lanza al agua. Pero es que nada más, viendo qué tan cristalina era, que claro que nos provoca lanzarnos al agua. Por ahora, nos resistimos un poco. Este lugar es increíble. Desde aquí puedes ir de paseo por las islas con diferentes tours en botes. Nosotros nos sentamos a un lado a disfrutar la vista y a descansar. Dubrovnik es una hermosa e interesante ciudad que necesita ser visitada por más de un día. Por estar de crucero, teníamos el tiempo contado, pero esto hizo que nuestra visita nos animara a querer regresar pronto a Croacia por mucho más.